Buenos días, iglesia. Buenos días, familia de Dios. Damos gracias a Dios que hasta aquí nos ha cuidado. Damos gracias porque Dios es bueno y seamos todos bienvenidos a el estudio de esta mañana. Hoy es de domingo 6 de octubre, ¿verdad? Del 2024. Y les recuerdo, familia de Dios, que estamos estudiando la serie acerca de la fe en Dios. En el capítulo 1 estudiamos la fe comienza cuando le creemos a Dios. Luego en el capítulo 2, la fe en acción. Y hoy estaremos estudiando el capítulo 3 de esta serie, titulado La fe es la brújula espiritual hacia la eternidad. Y este será el último capítulo. Con este vamos a cerrar esta serie, porque es importante para todos nosotros haber tenido este conocimiento, y les animo a que si no han podido verlo completo, por favor, pues pueden volver y buscar en los anteriores capítulos de los domingos anteriores. Ok, valga la redundancia. Entonces, comienzo diciendo que, en mi opinión, la Biblia es el mapa de vida, donde cada día podemos descubrir las instrucciones hacia el camino seguro para encontrarnos con el inmenso amor de Dios, su gloria y su eterno poder. Es el mapa que nos da propósito, sentido de vida, y que nos lleva más allá de este mundo. Nos lleva a comprender la verdad de la vida y la muerte, y nos da también el bien de revelarnos cómo Dios se ha manifestado en este mundo, y que su propósito y su amor en la creación es para salvación del hombre. Todo lo que Dios hizo desde el principio fue para que el hombre tuviera bendición y tuviera paz y tuviera una buena relación con Él desde el principio en la creación. Entonces, cuando esto falló, hizo provisión de su pueblo para reconciliarnos. Cuando falló, hizo provisión de su Hijo amado para que en su muerte nosotros, en obediencia al Evangelio, recibiéramos reconciliación con Él y vida eterna. Entonces, la fe es un principio de acción poderoso. Y eso estuvimos viéndolo la pasada semana, cuando estudiamos en el capítulo 2, cuando estudiamos la fe en acción, y estudiamos el capítulo de Hebreos. Y vimos que en ese capítulo la manifestación del poder de Dios en todos aquellos hombres de Dios. También, por supuesto, en el Antiguo Testamento hay muchas mujeres que fueron bendecidas con el poder de Dios, con propósitos especiales. Ahora, la fe también es la creencia en algo que no se puede probar y que está más allá de la razón o la experiencia. Estoy explicando la fe, cómo podemos entender qué es la fe. Cuando nos esforzamos por alcanzar una meta digna, estamos ejerciendo la fe, porque demostramos nuestra esperanza en algo que aún no lo podemos ver, pero estamos seguros que lo vamos a alcanzar. La fe actúa como la motivación, ¿verdad?, que nos mueve, ¿verdad? Es lo que nos motiva, lo que nos mueve a tomar acción en el rumbo de aquello que nos hemos trazado. La palabra fe proviene del latín fides, que significa lealtad y fidelidad. Lealtad a eso que te has planteado, lealtad a lo que conoces, lealtad a aquello que has abrazado como un principio de vida, como una norma de vida para ti, como una filosofía de bien de vida. Y ahí, ¿verdad? Por eso las personas tienen fe de muchas maneras, en muchas
personas también, pero en la Biblia es diferente, ¿verdad? Porque ya la fe en Dios es lo que nos da la prueba de la real existencia humana. En Hebreos 11:3 podemos leer: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es así, lo entendemos por fe, pero no porque somos tontos, sino porque podemos apreciar toda esa manifestación y todo ese poder, y hay un porqué. ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué sale la luna? ¿Por qué la luna le sigue al sol? ¿Por qué las 4 estaciones? ¿Por qué los vientos? ¿Por qué se manifiestan los diferentes fenómenos naturales? ¿Por qué la existencia de tantos animales terrestres, de tantas plantas, de las aves, en el mar? ¿Cómo es que el mar, verdad, tiene ese balance? Porque cuando se desborda, pierde ese balance, ese equilibrio y destruye, ¿verdad? ¿Cómo hay un equilibrio incluso en todo el bien creado, a lo que también decimos naturaleza? ¿Cómo hay un equilibrio? Es importante pensar, no saber, no ser un tonto, viviendo solo por vivir, sino hay que tratar de entender quiénes somos, por qué estamos, por qué vivimos. Y esa respuesta te la da solo Dios. Así que de sencillo nosotros somos fieles a lo que dice la Biblia, porque lo entendemos, porque lo vivimos y porque hay un poder más grande que nosotros y que actúa en nosotros, que se relaciona con nosotros y es un poder con amor. Cuando usted comprende eso, entonces se da cuenta que así de sencillo nos convertimos entonces en cristianos. Y podemos decir que los cristianos, ¿verdad? Tenemos la fe basada en, como se dijo ahí, Dios es el creador del universo. Dios también es tu creador y mi creador, porque somos parte del universo. Dios es el Señor Todopoderoso. Dios interviene en la historia de las personas y del mundo, de las naciones, aunque no lo parezca. Porque aún así, la muerte no es la última etapa. Otras cosas sucederán. Hay cosas que no entendemos, pero tenemos que vivirlas por fe. Y nosotros los cristianos lo aceptamos por fe. También sabemos que Dios es justo y misericordioso, aunque a veces no tengamos la capacidad humana de entenderlo, porque lo que conocemos nosotros como justicia humana es incapaz, ¿verdad?, de revelarnos la veracidad del poder del amor de Dios en nosotros, porque Dios es soberano. Y por último, hemos entendido los cristianos, y lo he entendido yo, que Dios nos ama infinitamente y que Dios desea que todos los hombres y mujeres seamos salvos. Pero eso es algo que depende del hombre. Entonces, les invito a leer ahora lo que nos enseña 2 de Pedro 1, ¿ok? Del 1 al 6. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido
de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Dominio propio. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ¿verdad? Por lo cual, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene una vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me gusta que alguien escribió acerca de esta expresión de Pedro. Dijo, Pedro escribió en esta carta en el lenguaje más sublime, de todos los apóstoles. En este punto de su vida, era notoria su transformación espiritual, siendo su propósito al escribir que los creyentes absorbieran y atesoraran el conocimiento de Jesús, y por ello define las cosas de Dios como la piedad. Entonces podemos apreciar nosotros, ¿verdad?, que por medio de la obediencia al Evangelio recibimos preciosas y grandísimas promesas. También estas promesas nos hacen partícipe de la naturaleza divina y perseveramos, pero no solo con la fe, sino añadiendo a la fe virtud, a esa lealtad, a esa acción que ponemos, a eso que creemos, a esa fidelidad que hemos decidido, ¿verdad?, hacia nuestro Dios. También tenemos que añadir virtud, tenemos que añadir conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, para que las vivamos de tal manera que podamos sentirnos seguros de que alcanzaremos la eternidad prometida. Hay personas que no están seguros de su salvación, y es lamentable, porque aquí dice de qué manera se nos será, en verdad, otorgada generosa entrada a la salvación. Y usted y yo podemos, le animo a que pueda ocupar su tiempo buscando cómo debe crecer, porque todas estas enseñanzas es para que usted llegue a alcanzar ese nivel en el cual su vida, ¿verdad?, pueda ser una vida bendiciosa. Añada la fe, no diga creo en Dios, diga le creo a Dios. Y por lo tanto voy a añadir a mi creencia estas cosas y voy a absorber, ¿verdad?, este bien de Dios para que mi mente, mi espíritu vayan en armonía con mi deseo, con mi fe, y desde entonces yo pueda vivir aquí en la tierra, pero como un pedacito del cielo, porque eso es la iglesia, la extensión del reino de Dios aquí en la tierra, pero es el medio donde podemos recibir todo el conocimiento que necesitamos, junto con la presencia de nuestros hermanos, el soporte de nuestros hermanos, las promesas de Dios para crecer juntos y un día, ¿verdad?, estar unos con nosotros allá en el cielo eterno. Entonces, también la oración es la herramienta que produce esa vida de fe. Cuando oramos, ¿verdad?, tenemos entrada y acceso a eso. Si no oramos, si no tenemos relación con Dios por medio de la oración, entonces
nuestra fe no está completa. Porque la oración demuestra confianza absoluta en que Dios nos escucha y que su infinito amor va a actuar en nuestras vidas por medio de la relación. La comunicación es lo más importante entre los seres humanos. Si no hay comunicación, usted no puede expresar nada. Si yo no estuviera hablando con ustedes ahora, no había comunicación entre usted y yo. Es difícil. Y así sucede en el matrimonio, en la familia, en el hogar, con los hijos. Perdón. Entonces, necesitamos orar, pero orar con fe, como hemos estudiado. Por ello es que le he tenido a bien esta enseñanza de que la fe es la brújula espiritual hacia la eternidad. Es una brújula. Y recordemos que la brújula es un instrumento que está compuesto, ¿verdad?, por mecanismos magnéticos que siempre nos lleva al norte. ¿Cómo usted sabe que va al norte? Tiene que confiar en ese objeto, y cada vez que le mande, cada vez que usted se oriente, ahí es. Tiene que confiar. Usted está viendo, está perdido en un lugar, hay una selva, está inmerso, un bosque, incluso el mar, pero ¿cómo usted sabe? Porque se lo está indicando una brújula, un pequeño, ¿verdad?, objeto o grande, depende si es un barco. Pero usted tiene que confiar en ese instrumento, en la oración también. Tiene que aprender a confiar en la oración para que la fe marque el destino hacia la eternidad. Él tiene que creer que Dios existe. Entonces, tengo un principio que les dejo a ustedes. Solo cuando pongo mi fe y mis creencias en acción, conforme a mis propósitos y mis metas, entonces que sucede el milagro, porque me pongo al alcance de todas las bendiciones de Dios día a día. Es un proceso día a día, que si falla, vuelve a empezarlo. No puedes cansarte, tienes que mantenerlo. Encontrar a Dios, creer en Él y comenzar a vivir por fe cerca de Jesús te dará fuertes razones de vida, verdadero significado, guía, sentido, de dirección y de propósito. Son algunos consejos, ¿verdad?, que un predicador nos sugiere para que nuestra fe crezca. Esperanza también produce esperanza inquebrantable, en que podemos tener éxito en todo lo que emprenda, porque Dios ha dicho: bendeciré lo que hagas. Si no haces nada, hasta ahí llegaste. Mantener firme tu fe en Dios y en las posibilidades infinitas abiertas para que puedas disfrutar por la obediencia una larga y fructífera vida en este mundo hasta que llegues a la eternidad. Y por fe superar todos aquellos desafíos que sobrepasen tu capacidad de vida, sean desafíos de salud, desafíos espirituales, desafíos físicos, desafíos económicos, todos están puestos delante de Dios, y la Biblia te dice cómo alcanzar, ¿verdad?, ese bien, porque aquí está todo, es el mapa de vida. Aquí puedes encontrar todo lo que necesitas, ¿verdad?, para que junto con la fe te indiquen el norte hacia el bien de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga. Recuerda, Cristo te ama. Te deseo lo mejor. Que esta semana sea una semana grandiosa. Y recuerda lo que te acabo de repetir. Cristo te ama y yo también en su nombre. Deseo que lo mejor de Dios sea parte de tu vida por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.